Hola queridos amigos y amigas del canal, deseo que estén bien. Hoy les traigo de un nuevo análisis a Choujin X, hablando esta vez del capítulo 8. Luego de semanas con bastante trabajo encima y cansado por dichas actividades, he vuelto con el atrasado análisis al capítulo 8 de Choujin X. En esta ocasión, observamos cómo Tokio, quien saliendo ileso junto a él y de su lucha contra Nari, comienzan a formar su futuro dentro de la organización Choujin, permitiendo conocer un poco más de los personajes que se nos presentarán a lo largo de esta historia. Finalmente, será este desarrollo en la trama, lo que permita apreciar sutilmente de los paralelismos que guarda esta historia con Tokyo Ghoul, en relación al desarrollo inicial de la misma. Comencemos. Comenzamos con Tokio nuevamente de regreso en casa, siendo regañado por su hermana quien le critica por querer saber eso de que ahora es un testigo clave para un agente secreto. Al escuchar este suceso, Tokio termina con una cara de no tener idea de lo que pasa, escucha de su hermana como en el momento que lo llamen, deberá irse luego de recibir un recado de alguien que le deja claro que su hermano es ahora un testigo. Tokio, al no tener idea de lo que habla, ella confirma como al no llegar a casa luego de su salida durante los capítulos pasados, decidió llamar a la policía para reportar su desaparición y notando la actitud que ha estado poseyendo, preguntando si ha estado yendo a la escuela y mostrando cómo toda esta situación ha sido una pesadilla. De regreso en su escuela, la maestra voluptuosa de Tokio, quien mostrando enojo de saber que es un testigo para un agente secreto, le pregunta si lo es, acertando afirmativamente Tokio. A sabiendas de esta revelación y como la maestra quien preguntándole a Tokio las respuestas para las preguntas de la página 6, termina recibiendo la respuesta irrisoria de este de cómo no sabe, hace que Azuma lo vea con interés, todo en medio de la discusión de ambos. Al rato, notamos como Azuma, quien preguntando si realmente es un testigo clave de un agente secreto, este confirma que sí, sin dejar de lado que, en realidad, todo es una treta de parte de la organización Choujin para cubrir la verdad y evitar que deba dar mucha información tanto a su familia o escuela. Mientras Azuma escucha un programa deportivo, este confirma que ellos se llaman Yamato Mori, confirmándole a Tokio como ha escuchado de ellos en las noticias y periódicos, esto luego de la pregunta del primero de si los conocía. Confirmando como son una especie de X-Men, los cuales derrotan a los malos con poderes similares a los suyos y salen en televisión, provoca que mentalmente Tokio deje claro que no ve la televisión, dando lugar a que no tuviese idea de ellos, a pesar de su popularidad. Sin embargo, Azuma, ante el peso de conciencia que mantenía y deseando disculparse con Tokio, decide pedirle perdón, por más que Tokio con sorpresa y sin tener idea de lo que pasa, hace que Azuma le recuerde cómo no lo ayudó cuando lo necesitaba y le gritó, como vimos en el capítulo 3. Por más que Azuma reitere sus disculpas, Tokio, quien con pena y sin asimilar esto, solo deja claro que no se preocupe, aceptando igualmente como siempre ha estado dependiendo de él. No sin antes, agradecerle como sin las palabras de Azuma, no hubiera tenido la motivación para dar el paso adelante, además que tuvo la suerte de tener a más personas con quien apoyarse. A pesar de las risas y desatención de Tokio hacia los verdaderos sentimientos de culpa que sentía Azuma, este con una carga de resignación encima, decide aceptar a su manera de las palabras de Tokio. Es aquí, donde le pregunta qué piensa hacer, respondiendo Tokio como irá a Yamato Mori por un tiempo, cuando necesita sacar de su tarjeta de registro, cuando siente que dicha obligación es una molestia. Sin embargo, Azuma, quien lo ve con gratitud y esperanza de saber que su amigo se encuentra bien, finalmente nos deja de fondo como mientras ambos siguen hablando, se escucha en la radio de un programa religioso en agradecimiento a Dios y se juega un partido de fútbol en su escuela. Luego de este suceso, vemos a Tokio quien se dirige en dirección a Yamato Mori. A la llegada a la sede de los Choujin buenos, observamos a los tres quienes ayudaron directa o indirectamente a Tokio en el capítulo pasado, siendo estos, Saimon Kagomura de 17 años con grado de guardia. Maiko Momona de 18 años y estudiante en la secundaria Konpei, siendo igualmente rango guardia y finalmente, Eri Otsuka, quien es una granjera que está instalada gratuitamente en Yamato Mori. Al tener los dos primeros una apariencia que recuerda levemente de Uiha Hiruige y de Tokyo Ghoul, nos lleva a escuchar al Saimon decirles a los novatos cómo deberán tomar un curso de 40 días sobre Choujin, para luego de esto, tomar un corto examen que permitirá tramitar de sus carnets de registro. Su primera etapa se dará hoy con una entrevista que tendrán con Sandek. Tokio, al preguntarle a Eli si tomará la prueba, ella le pide que no la llame señorita, a lo que él pide que también la llame Tokio, causando la confusión de ella, cuando pensaba que se llamaba Zabe no Veneno.
Ante la ignorancia de esto, luego que lo dijera antes de caer ante el veneno de Nari en capítulos pasados, causa que le pregunte nuevamente si tomará la prueba, afirmando ella cuando no tiene la menor idea de los Choujin, a sabiendas que apenas tiene 12 días instalada en Yamato Mori. Ante la sorpresa de Tokio, Ellie le resume su historia cuando ella es de la provincia de Gaga, pero en medio de su viaje, un tipo malo quien sabemos es Chandra Hyun, le atacó y desde entonces, se hospeda con Yamato Mori. Tokio al preguntarle si ante su inexperiencia como Choujin, decidió igualmente ayudarle, nos lleva a Momoma a confirmarle cómo Ellie salió sin dar razón al zoológico ante su sorpresa. Notando Tokio con ironía como ella no ha recibido nada de entrenamiento y aún así, pudo moverse de la manera como lo hizo ella, hace que considere absurdo de todo esto. Luego de este momento incómodo para Tokio, con cierta premura, decide preguntarle a Simon si luego de recibir el carnet de registro, será un agente como él, provocando que con menosprecio a Tokio, le pregunte a su vez, cómo deberá gustarle trabajar en una actividad donde debe pensar al igual que un lunático homicida y desquiciado. Al querer saber si eso es lo que desea, Tokio con pavor ante estas palabras, le dice que no. Con esto, Simon le responde con más claridad cómo ambos recibirán de un registro general que corresponde a una clase B. De esta manera, se nos muestra una pirámide del uso de las habilidades Choujin acorde al registro de cada individuo, siendo los de clase A como Momoma y Simon, son los que pueden usar sus poderes tanto con fines investigativos y sociales, sin tener restricciones en su uso. Son estos mismos, los que actualmente posee en su mayoría en Yamato Mori. Los de clase B son quienes tienen inmunidad en el uso de sus habilidades, pero deberán usar sus poderes únicamente en casos de último recurso como ayudar a otros. Por último, son quienes no tienen registro que no tienen permitido el uso de sus habilidades. De esta manera, Simon les aclara cómo Tokio y Ellie con este registro, podrán usar sus poderes tanto para defenderse y ayuda a otros, adicional de si ocurre algún accidente. Al saber esto, Ellie muestra su insatisfacción por no poder usar sus poderes, en contraste del desinterés que resalta Tokio. Con esto, Momoma les resume como si usan sus poderes durante esos casos, no tendrán ningún problema o castigo, cuando esa es la idea de poseer el carnet de registro. Sabiendo esto, Ellie al preguntar si sus habilidades surgen por accidente, Momoma le aclara cómo se liberan por las emociones. Asimismo, les reitera cómo pueden salir sus poderes solo si están muy enojados o deprimidos. Conociendo esto último, Ellie con cierta emoción, aprecia cómo ser un Choujin no se siente tan genial, luego de entender más del registro y emociones. A diferencia de Ellie, Tokio quien se ve con rareza de la joven, tanto ella como Simon tienen claro cómo ser un Choujin no es nada fácil. Al verlo él como un inconveniente por naturaleza, Momoma le reprende cuando no todo es tan malo, a sabiendas que ayudar a los demás es gratificante. Al notar estos aspectos, Tokio mentalmente siente como Simon le da miedo y Momoma tiene la actitud de una hermana mayor cariñosa, siendo irónicamente lo opuesto a la desinteresada y opresora que es su verdadera hermana. A su vez, notamos aquí una leve mirada de interés de Tokio hacia Momoma, algo que vimos cuando tuvo sus momentos con Nari, cuando siente como no le disgusta su actitud. Minutos luego, vemos como ellos pasan junto a un árbol arrancado por un huracán que pasó recientemente en la zona, que, por su tamaño y peso, causa que Simon le pida a Momoma que use sus emociones para levantar del árbol caído. Ante la sorpresa y pena de ella, decide finalmente hacerle caso a su superior y pidiendo a Ellie y Tokio que cierren sus ojos, ella sin problemas logra levantarlo. A través de sus manos entreabiertas, Tokio quien ve impactado de esto, escucha de Ellie cómo pudo levantar del árbol sin problemas, además de la opinión de Tokio que considera de ella una Choujin con super fuerza. Pasando de este obstáculo, apreciamos tanto a Tokio y Ellie arrodillados con Simon y Momoma de fondo, teniendo enfrente de ellos a Hoshi Sandek quien decide hacerles a ambos de una primera pregunta. La primera pregunta que se relaciona a qué sería bueno para ellos, hace que Tokio responda cómo es ayudar a los demás en peligro, mientras Ellie solo responde cómo es vivir cómodamente. La segunda pregunta sería lo opuesto, siendo ahora qué es la maldad para ellos. Tokio al escucharla y empezar a mostrar dudas en sus respuestas, menciona si es causar problemas a los demás, al tiempo que Ellie considera tajantemente del asesinato como algo malo, posiblemente relacionado con lo ocurrido en los primeros capítulos. Luego de oír la respuesta de Ellie, Momoma al reírse por considerarla fuera de lugar, hace que Simon le pida silencio cuando Sandek sigue hablando. Ahora Hoshi les pregunta sobre quiénes son para ellos sus aliados, confirmando sin vacilar Tokio como es su amigo de la infancia, no más que Azuma.
En cambio, Ellie considera de su abuelo y sus amigos granjeros. Sandek prosigue ahora con quienes son sus enemigos, causando que Tokio se muestre indeciso al pensar en Nari como la única enemiga que ha tenido hasta el momento, decide guardar su opinión y considerar como no los tiene. Sin embargo, Ellie al considerar como la primera persona que le hizo daño en su vida como es el hombre humo, conocido también como Chandra Hyun, Tokio al considerarlo una broma al literalmente pensar en un humo con cara humana, hace que sienta más extrañado de su compañera. Finalmente, Sandek decide preguntarles la pregunta más importante que lleva a la inquietud de Tokio por conocerla. Sandek la expresa con una mirada seria cuando confirma que es lo que esperan que beneficie a sus vidas. Ante esta pregunta, ambos muchachos quedan inquietos de conocer la pregunta, en especial Tokio quien se parte la cabeza de saber a qué beneficio se refiere, cuando se pregunta si es en relación a volverse rico, pero al no ver lo correcto, considera mejor si es recibir el interés de los demás de saber que los demás digan cosas buenas de él. No obstante, todo el drama mental que Tokio hace se interrumpe con la respuesta contundente de Ellie quien, sin mediar palabras, solo deja claro que desea dinero. Esto último, ante la mirada atónita de todos, en particular de Tokio y Sandek quien únicamente le pregunta por qué lo desea. Ella sin inconvenientes le aclara cómo la mayoría de sus sueños se resolverían con dinero, dando lugar a que Tokio mire con sorpresa y Sandek le pregunte si la mayoría. Ella al verlo como su amor platónico y saber que con dinero logrará todo o casi la mayoría, se termina sonrojando al conocer de sus deseos que desde la perspectiva de Tokio sigue sin entenderlas, cuando se impresiona por decir eso como si fuera nada. Luego de conocer la opinión de Ellie, Sandek le pide saber la postura de Tokio quien termina pavoroso de conocer que es su turno, ante la mirada atenta de Ellie por saber de los deseos que tiene su compañero. Será esta mirada penetrante lo que en Tokio sienta que sus ojos le quemen, cuando sigue sin saber qué beneficio debe tener y sigue intimidado por su mirada. Al volver a preguntarse sobre qué es lo que lo beneficiaría en su vida, volvemos a notar las debilidades emocionales y personales de Tokio, repitiendo nuevamente cómo podría serle útil a Azuma, contrapreguntando al momento cómo sería en realidad en beneficio de Azuma sin que pueda saber qué es lo que realmente desea para él. Viendo Sandek que su pupilo quedó sin palabras ante dicha pregunta, decide mejor reformularla, preguntando ahora si tiene algún sueño en su vida. En esta ocasión, Tokio al saber con más claridad y en específico de la pregunta, termina quedando en blanco cuando sigue volviendo a las mismas conjeturas de si ser el apoyo de Azuma es su sueño o sería salvar personas y ser un aliado de la justicia. Entendiendo que no lograría resolver de sus dudas existenciales, este termina rindiéndose, sin poder aclarar su mente. Pasando de escena, apreciamos cómo un cabizbajo Tokio y Ellie se encuentran nuevamente en la parada del autobús, donde ella le pregunta por qué no respondió nada sobre su sueño. Tokio al volver a quedar en blanco, se sincera y le responde como no pudo pensar en algún sueño, recibiendo de Ellie la pregunta si tiene realmente uno, por lo que él, sin mediar palabra y risueño le dice como parece que tiene razón. Ante esta situación, Ellie termina dándole una pregunta lapidaria cuando le pregunta cuál sería el objetivo de vivir, causando la sorpresa de Tokio por esta pregunta existencial que no logra procesar. Él quien no lo toma de buena forma, cuando lo siente como si le hubiera preguntado algo horrible, pregunta si debe de tener algún sueño realmente, por lo que ella con curiosidad, le reafirma como siente interés en saber su sueño, por lo que Tokio sigue manteniendo su postura de que no lo tiene. Entonces, Tokio para dejar de ser el centro de atención, mejor le pregunta por qué el dinero, pero Ellie sin mediar palabra, le reafirma como ya lo respondió, provocando que Tokio siga indagando en saber si con eso ayudará a comprar lo que desee, sabiendo Ellie que le hará la vida más fácil y divertida. Sin que le dé tiempo, le reafirma cómo están hablando de él y no de ella, por lo que Tokio con una mirada de hartazgo, simplemente le responde de forma cortante como no tiene realmente un sueño. Al preguntarle si esa respuesta la deja feliz, ella viéndolo con preocupación e inquietud, le pregunta con regaño si está seguro, molestando más a Tokio por la persistencia de ella en sus preguntas. Luego de este drama personal adolescente, Tokio quien recorre solo del autobús, sigue meditando de su situación y viendo de fondo cómo él y quien fue hasta la parada de autobús solo para decirle esas preguntas, le provoca más dudas para él quien sigue pensando sobre sus sueños. Pasando de escena, observamos las consecuencias que dejó la lucha en el zoológico de capítulos pasados, cuando la ciudad está lidiando con la liberación de cientos de animales.
Es aquí, donde Sandek, quien con sus poderes telequinéticos, logra atrapar de varios como un elefante, el rinoceronte que escapó durante la lucha de él y Jinari, un gorila, un cocodrilo, una tortuga y demás, cuando será gracias a una organización privada de Choujin, permitiendo el rescate de la mitad de los animales del zoológico. Sin embargo, algunos como el buitre por quien Tokio molestó para dar pie al drama del zoológico, un tigre y otros más, siguen desaparecidos. Con este suceso, notamos que varios transeúntes quienes ven de este suceso, hace que nos resalte con interés de un anciano quien escuchando o alertando de la situación, hace que pasemos a nuevos personajes Choujin. El capítulo concluye con dos Choujin quien siendo una chica rubia y un tipo con su rostro con forma de pulpo que recuerda a Cthulhu de las historias de Lovecraft, hace que este último confirme que están atrapados limpiando o resolviendo lo generado por la chica serpiente, preguntando a la chica de nombre Ume si será capaz de aguantar lo que sigue. Ella sin mediar palabras, saca de una caja de varios animales de papel unidos entre sí y arrancando de uno, este comienza a tener vida propia, respondiendo de paso como tomará tiempo, pero podrán solucionarlo. El tipo quien notando la paciencia que tiene su compañera quien libera y da vida de sus animales de papel, decide que podrán tomarse la situación con calma y le pregunta si desean ir al sauna, aclarando ella cómo se volverá en un pulpo hervido. Finalizamos con Tokio quien sin dar pie a la situación que le dejaron con la pregunta de sus sueños, termina preguntándole a su disfuncional familia de esto, donde su padre quien leyendo su periódico sin prestarles atención y su hermana con sus videojuegos luego de un largo día de trabajo, responde sin meditar como su sueño es casarse con alguien rico, demostrando las pocas expectativas que tiene ella para su futuro. De esta manera, terminamos de este capítulo de Choujin X con algunos puntos interesantes. Ante el desarrollo de la trama con el encubrimiento de Tokio dentro de la organización de Yamato Mori, dando pie a que se le pruebe para ser parte del grupo de Choujin, hace que se nos recuerde irónicamente del inicio de Tokyo Ghoul por la trama de Kaneki ingresando a Anteiku, cubriendo sus apariencias con su rol de mesero en el café. En el caso de Tokio quien ocultando la verdad con la situación de que es un testigo clave, provoca que termine cubriendo la verdad y ayude a que excusen los días que duró engañando a todos sin inconvenientes. Sin embargo, el hecho que deba afrontar de su condición de Choujin con su prueba para lograr la tarjeta de registro para no quedar como un Choujin renegado, permite que conozcamos más personajes de apoyo y aliados como son Saimon y Momoma, los cuales al mostrar tanto el lado positivo como negativo de ser Choujin, permite entender las motivaciones de Tokio y Ellie. En el caso del primero, al ver con temeroso de este suceso y con curiosidad de ver un mundo que evadió conocer por su desinterés en la realidad de alguien que vive y respira por Azuma. Esto nos deja que, desde la perspectiva de Tokio, algo que hace tiempo es de conocimiento público en la relación de la existencia de dichos seres y por la actitud que tomó hacia este, provoca que, para evitar problemas, deje sin efecto de la disputa que tuvieron en el capítulo 3, pero dejando con más cargo de conciencia en una Azuma para futuros capítulos. Asimismo, Ellie quien se muestra más receptiva por más que sea la nueva de la ciudad y más hermética a todo lo que vive allí, irónicamente se ha podido adaptar mejor a la situación y lograr comprender más de su realidad, entendiendo el compromiso de ser un Choujin, demostrando con la entrevista con Sandek, donde su sinceridad permite que le sea un aliado digno para un grupo que la verá con buenos ojos a la hora de enrolarse al Yamato Mori. Sin embargo, Tokio quien sus dudas existenciales y poco criterio de vida, cuando se desvela y vive a ojos de lo que haga Azuma, nos lleva a que este capítulo como lo vivió Kaneki en los primeros capítulos de Tokyo Ghoul con su drama de no saber qué era realmente y su negativa de comer carne humana. Provocando que, en el caso de Tokio, sea si es alguien independiente y que tiene un concepto claro del yo como una base filosófica y psicoanalítica o en su defecto, solo es una extensión de Azuma quien, a diferencia de su amigo, sí tiene un concepto real de sí mismo y puede vivir su vida sin que tenga un adulador a su lado que se desvele por él. Al no lograr comprender o aclarar las preguntas de Sandek en relación a los beneficios y sueños que como persona puede tener, finalmente vemos que Tokio al quedar con su crisis existencial sin llegar al extremo de Shinji, causa que termine siendo objetado por Sandek y Ellie, cuando al evitar seguir cubriendo la existencia patética de saber que es un apéndice de Azuma por querer lo mejor para él a costa de su existencia misma, nos da un final que nos lleva a como irónicamente, la joven Ellie tenga mayor madurez y toma de decisiones que el adolescente quien, con el paso de los capítulos se muestra en alguien que requiere mayor comprensión de la vida y madurez mental.
Finalmente, será su ida de la organización donde terminó quedando como alguien indeciso e inmaduro que, como un adolescente sin rumbo en su futuro, además de depender emocional y mentalmente por alguien más, nos lleva a sentir que, en ciertos puntos, sea más irritable o incomprensivo que un Kaneki quien a sus 18, ya tenía cierta madurez, a pesar de sus problemas de autoestima y desorden disociativo, por lo que refleja el arduo trabajo que veremos con Nishida en el desarrollo del personaje. Asimismo, la llegada de nuevos Choujin a escena, nos dará pie a que se aborde más de esta historia que con lo visto con el capítulo 9, notaremos cómo se vivirá la experiencia de ser un Choujin desde una mala perspectiva. De esta forma, finalizamos del análisis del capítulo 7 de Choujin X. No olviden apoyar al canal con sus vistas y suscripciones, cuando permitirá que logremos pronto de la meta de 1000 miembros y así, seguir consolidando este proyecto. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.